Muy buenas tardes, familia Israel, comunidad toda. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Es importante y muy gustoso que estén acá con nosotros. Recuerden que ustedes son parte de nuestra familia. Es un gusto poderlos tener esta tarde desde este nuevo medio. Somos Israel TV y vamos a compartir en el transcurso de estos días, de estas semanas, de estos meses, varias reuniones virtuales donde queremos compartir con cada uno de ustedes, con la familia Israel. Estamos saludando a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a las familias, a nuestros invitados que ya están conectados tanto de Facebook Live como de YouTube. Insistimos, usted durante esta transmisión puede interactuar con nosotros y no olvide de darle like y me gusta a cada uno de nuestros canales para que usted sepa cuándo tendremos nuestras transmisiones. En esta tarde me va a acompañar como coanfitrión de esta tarde y es un gusto para mí presentar a Julio Morales, quien es parte del DECE. Julio, muy buenas tardes, qué gusto volverte a ver, qué gusto verte por este medio. Muy buenas tardes, Darío, gracias por la oportunidad que me das de poder participar esta tarde junto a Wilson y así de esta manera podernos unir a cada padre de familia, a cada persona que es parte de esta gran familia, la familia Israel. Hoy vamos a estar tratando un tema de mucha importancia, de mucha valía en estos tiempos de crisis. Quiero explicarles la temática. Durante 30 minutos Wilson va a estar hablando del tema manejo de estrés en tiempos de cuarentena y luego tendremos 20 minutos para poder yo de manera personal estar dando las preguntas que usted durante la charla que Wilson ha estado emitiendo, usted ha estado realizando. Entonces, cada una de sus preguntas serán leídas para que Wilson pueda darle la respuesta de manera oportuna. Así que le pido que allí por el chat, tanto del Facebook, YouTube y cada uno de los canales que estamos utilizando, usted pueda poner su pregunta para que sea respondida. Muchas gracias, Darío, por la oportunidad de colaborar. No, gracias a usted, Julio. En esta tarde continuamos. Entonces nos han explicado cuál es la modalidad que vamos a transmitir. Usted puede realizar las preguntas a nuestro invitado y más adelante Julio estará compartiendo con nosotros y con nuestro invitado. Bueno, queremos aprovechar su tiempo, sabemos que es valioso, sabemos que está en casa. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos decirle que la Unidad Educativa Israel, desde sus promotores, su personal docente, el Departamento de Consejería Estudiantil, los padres y cada uno de ellos le dan la más cordial bienvenida. Y de la misma manera le damos la bienvenida a Wilson Salguero Barba. Wilson Salguero Barba es un psicólogo y terapeuta profesional, tiene varias publicaciones, trabaja en la corporación Life Corp, Building Life Corp, y esta tarde va a compartir con nosotros una charla muy interesante. Bienvenido, Wilson, a Somos Israel TV. Buenas tardes, gracias Darío, gracias Julio. Para mí es un honor, un placer poder participar esta tarde en esta conferencia donde vamos a abordar este tema que es crucial, que es actual y que nos atañe realmente a todos los ecuatorianos. Así que muchas gracias por la invitación. Quiero dar un cordial saludo también a quienes están conectados a este momento y estamos listos para al final de la conferencia poder contestar las preguntas que se planteen. Muchas gracias. Gracias a usted, Wilson, y le damos la bienvenida. Y adelante, por favor, este es su público y quedamos atentos. Recuerden hacer las preguntas mediante los canales de transmisión. Adelante, Wilson. Muchas gracias, Darío. Bien, buenas tardes con todos. Un gusto nuevamente estar compartiendo esta tarde este tema tan importante. Permítanme poner una de las diapositivas que tiene que ver con el tema de esta conferencia, el manejo de la crisis, el manejo del estrés en tiempos de coronavirus. Bueno, quisiera primero empezar hablando en términos generales un poquito por el tiempo. ¿Qué es el estrés? El estrés sencillamente, ¿no es cierto?, es un estado en el cual nosotros nos sentimos afectados, nos sentimos cansados. Es una situación en la que por un estímulo externo nosotros somos afectados en nuestra parte física, en nuestra parte emocional, en nuestra parte también psicológica.
Entonces, ¿cómo se da esta situación? Quiero explicarles rápidamente cómo se da este tema. Es un tema fisiológico, es un tema científico. Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un estímulo externo que puede ser, que represente una amenaza, que puede ser una amenaza, puede ser una catástrofe natural, puede ser un terremoto, un maremoto, puede ser una tensión civil por alguna situación, ¿no es cierto?, algún problema civil que se dé social, pero puede también ser una pandemia, como este es el caso que estamos viviendo actualmente. Esto puede producir niveles de estrés extremadamente altos y que incluso llegar a una ansiedad y quizás a una depresión. De ahí la importancia de que nosotros podamos tener la información necesaria para saber qué es esto y cómo manejarlo. Quisiera empezar por un poquito hablar sobre dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. ¿Qué es el eustrés? Este es el tipo de estrés positivo, este es el estrés bueno, por decirlo de alguna manera. Es el estrés que nos permite movilizarnos, es el estrés que nos permite afrontar las situaciones que tenemos, ¿verdad?, en el día a día, en la casa, en el trabajo, en alguna situación que se presente y que tengamos que enfrentarlo de la mejor manera. Este es un estrés positivo. Este es el que nos ayuda a que nosotros sigamos adelante. Y esto es bueno, porque es tan bueno este tipo de estrés que incluso tonifica, ¿no es cierto?, el cuerpo, tonifica el sistema nervioso central y tonifica también el sistema inmunológico. Esto es vital, porque nos permite, incluso nos motiva a seguir adelante. Contrariamente al eustrés está el distrés. Este sí es el estrés negativo, el estrés malo, lo podríamos decir, el que afecta realmente todas las esferas de nuestra vida, nos afecta la salud, nos afecta el área intelectual, el área emocional, el área también de las relaciones, ¿verdad? No estamos en capacidad, nos paraliza realmente, y ya vamos a ver más adelante todas las situaciones que se dan a consecuencia de este distrés. ¿Cómo se da esta parte fisiológica? Empieza en el hipotálamo. En el hipotálamo empiezan a segregarse, ¿no es cierto?, algunos neurotransmisores u hormonas que van hasta la hipófisis, de la hipófisis, ¿verdad?, vía la corriente sanguínea, bajan hasta la glándula suprarrenal. Se llama suprarrenal porque está arriba de los riñones. Estos neurotransmisores llegan hasta este punto, ¿no es cierto?, y empiezan a haber una segregación de algunos neurotransmisores. El primero de ellos es uno que es extremadamente nocivo para la salud de las personas, y estamos hablando de un neurotransmisor que es permítanme, el cortisol. Este cortisol, el momento que está segregando en las partes periféricas, ¿no es cierto?, de la glándula suprarrenal, este cortisol hace que nuestro organismo empiece de alguna manera a debilitarse, porque empiezan a sacar de todos los, por decirlo de alguna manera, de todos los órganos, ¿verdad? Necesitan energía que debe transformarse en glucosa, entonces está sacando de todos los órganos que pueda para poder enfrentar esta situación de peligro que se presenta por el estrés. En este momento se inhibe la insulina. Miren lo grave que es, se inhibe la insulina, ya no hay una segregación de insulina, y al aumentarse la cantidad, ¿no es cierto?, de este neurotransmisor que es el cortisol, empieza a colapsar nuestro organismo y podemos en algún determinado momento a generar un problema de diabetes. De ahí la importancia de que tomemos atención. Lo otro que se produce son dos neurotransmisores, el uno es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué es lo que pasa con estos? Estos nos preparan para dos cosas, para atacar o para defendernos o para huir. Entonces, en ese momento, en este estado de alerta general, ¿verdad? Ya es un tema conductual. Nosotros empezamos en esta situación de saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a pasar. Estamos preparados para atacar o para huir. En este momento, ¿qué es lo que sucede? Al activarse todo este sistema de alarma, todo este sistema, ¿no es cierto?, de alerta, sube la adrenalina, los niveles de adrenalina y
y de cortisol y todos estos neurotransmisores, ¿qué pasa con la parte de la corteza cerebral? Especialmente con el neocórtex. Esta es la región ejecutiva del cerebro donde se toman decisiones, donde tenemos la capacidad de razonar, de gerenciar, ¿verdad? De tomar decisiones saludables. Esto se inhibe y se bloquea. Y ya no estamos en condiciones de poder tomar decisiones hasta que estos niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol, pues vayan bajando. Esto, a breves rasgos, ¿qué es lo que pasa al interior de nuestro organismo? Ahora, vayamos a ver algunas situaciones que se dan al interior de nuestra casa, al interior de la familia. Veamos la siguiente diapositiva. El desajuste por el alto nivel de estrés, ¿verdad?, a consecuencia del COVID-19. Lo que decíamos, se activa el sistema de alarma, estamos listos para enfrentar, para atacar, ¿no es cierto? Se da un estado de incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, qué hacer, ¿será que esto va a pasar inmediatamente? ¿Se va a demorar en el tiempo? ¿Las autoridades están en control, no están en control? ¿Qué debemos hacer, qué no debemos hacer? Viene un estado de tristeza, ¿verdad? Nos ponemos muy melancólicos y sin saber, especialmente aquellos que tenemos poder de decisión en la casa, nos sentimos muy tristes. Quizás estamos pasando una situación difícil, una situación económica, esto acrecienta los niveles de estrés, puede venir una hiperalerta, estamos más despiertos que de costumbre frente a la situación que se está presentando, nos volvemos muy vulnerables, muchas veces las personas sin una razón aparente pueden entrar en llanto, ¿verdad? Es un llanto espontáneo ante la crisis, pueden entrar en shock algunas personas, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Hay personas que pueden tener una mejor capacidad de afrontamiento. ¿Por qué? Quizás porque ya vivieron una experiencia parecida, quizás porque tuvieron una pérdida importante, porque vivieron un proceso de luto adecuado, quizás porque tienen mayor resiliencia, ¿verdad? Que es la capacidad de afrontar los problemas y de poder manejarlos. Quizás tienen una mejor adaptividad, ¿sí? Se adaptan mejor a los problemas. En cambio, otras personas que son extremadamente sensibles. Por ejemplo, hoy en la mañana atendí vía Zoom a una señora que ella presentaba problemas de estrés crónico. Entonces, ella decía, ¿sabe qué me afecta todo? El tema de mis padres, el tema de mis hermanos, estoy pendiente de las noticias, estoy pendiente de lo que pasa en el país y el mundo. Hay una señora a la vuelta de mi casa que necesita ayuda, yo me desespero y veo la forma de ayudarla. Las personas que son solidarias, miren, contrariamente a lo que uno podría pensar, las personas que son solidarias, que son sensibles, que tienen esta empatía natural, son las que más se afectan en estas situaciones y pueden ser víctimas del estrés o de estados de ansiedad, como el caso de esta persona. Así que todos reaccionamos de diferente manera. Por eso es que en determinado momento no podemos juzgar a alguien, ¿verdad? Decir, por favor, no es para tanto, no es para que te pongas así, por favor no llores, tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante. No podemos ponernos en ese plano. Debemos ser realmente en ese momento mucho más humanos, ¿verdad? Entender un poquito más empáticos, de entender la situación de nuestros familiares. ¿Qué más? Falta de control, no sabemos qué hacer. Los hijos de pronto nos pueden preguntar, papá, mamá, ¿y qué vamos a hacer en esta situación? Y uno dice, no sé qué es lo que va a pasar. Y ellos se ponen en una situación, ¿verdad?, de un estrés mucho mayor que nosotros tenemos. El tema de la ansiedad, ¿verdad? Podemos generar estados de ansiedad. Se afecta, como decíamos, el sistema inmunológico, se afecta también el sistema gástrico intestinal, empiezan, ¿no es cierto?, a subir la tensión arterial, entre otras cosas. ¿Qué más? Temor a que nos contagiemos, ¿verdad? Ya no queremos salir, o si salimos, realmente no tenemos como que toda la capacidad para enfrentarlo, ¿verdad? Y estamos transmitiendo mucho miedo e inseguridad que puede afectar a nuestros hijos. Pero también tenemos el temor de poder contagiar a otros familiares, ¿verdad? Decimos ahora, si yo me contagio está bien, yo lo puedo enfrentar, pero ¿qué tal si se contagia mi esposa, mis hijos? Hay una situación, puede ser que no queremos ir al trabajo por el temor de que en el trabajo nos podamos contagiar. Hay una serie de circunstancias, el desempleo,
Hoy en este momento, ¿verdad? Muchas empresas e instituciones han dado por terminado contratos que ha acrecentado mucho más esta situación de por sí ya crítica. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Lo que podemos encontrar en nuestra familia, ¿verdad?, en medio de esta situación difícil. Primero, la limitación de libertad. ¿Qué significa esto? Antes, cuando estábamos en casa, no sé, tú podías escuchar la música, poner un volumen alto, porque no estaban todos los miembros de la familia, podías ver un programa de televisión específico, podías estudiar, podías hacer bailoterapia, lo que fuera, ¿verdad? Pero ahora hay una limitación de la libertad, ya no podemos hacer todas estas cosas, tenemos que buscar un consenso, conversar con la familia para ver qué es lo que podemos hacer. Se da un estado de fatiga, aunque fíjate, no estamos haciendo mucha actividad, quizás algunas cosas poniéndonos al día en la casa, haciendo teletrabajo puede ser, o tareas cotidianas en el hogar, pero hay un estado de fatiga y uno dice, pero ¿por qué me siento cansado? ¿Por qué me siento fatigado si casi no he hecho muchas cosas? Y es porque nuestro sistema, ¿verdad?, está en estado de alerta y viene un estado de fatiga, porque está activado a su máxima expresión. Hay un cambio de ciclos biológicos. Aquí la gente dice, híjole, ya no tengo hambre, otros dicen no tengo sueño, otros dicen pero tengo mucho sueño, se duermen durante el día, otros no pueden dormir, se pasan hasta la madrugada, ¿verdad?, tratando de conciliar el sueño. Una sensación de soledad, aunque estemos dentro de la casa acompañados, uno tiene una sensación de soledad. ¿Por qué? Porque extraña al grupo de amigos, extraña el trabajo, extraña las actividades cotidianas que hacíamos, ¿verdad? Cada uno es un mundo y muchas veces, aunque estemos dentro de la casa, cada uno está quizás haciendo sus tareas individuales y uno siente soledad y dice, no puedo compartir con ellos, no se abren a un diálogo, no puedo contar con ellos. Un tema de aburrimiento, pasan los días, ¿cuándo se termina esto? Ya estoy aburrido, ya quiero salir, y muchas personas rompen este cerco epidemiológico, otras personas rompen con estas órdenes, ¿no es cierto?, que han dado las autoridades locales, y pueden salir y poner en riesgo su vida y de las personas. Un tema de incertidumbre, ¿cuánto va a durar esto? ¿Será que un mes? Las autoridades dicen que ya viene una segunda ola del COVID, otros dicen que viene una tercera ola del COVID. ¿Cuándo se va a terminar esto? Hay un cambio de rutinas. Antes nos levantábamos, desayunábamos a las 6, a las 7 de la mañana, salíamos al colegio, a las escuelas, al trabajo. Hoy ha habido un cambio de rutinas que realmente está afectando nuestra vida. Y también todo esto hace que nos sintamos irritables. Porque fíjate, cuando hay este colapso, ¿no es cierto?, fisiológico dentro del sistema de alerta, nos volvemos irritables. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer con el trabajo, renunciamos, nos quitaron el trabajo, no tenemos para comer, no conseguimos fácilmente los alimentos para llevar a la casa, ¿verdad? Esto nos vuelve irritables y pueden haber conflictos, pueden haber enfrentamientos dentro del hogar. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, un poquito por el tiempo, perdón que esté corriendo. Estrategias de afrontamiento comunes para el manejo del estrés. Esto tiene que ver en la parte individual, pero también en la parte colectiva dentro de la casa. El autocuidado, ¿verdad? Debe haber una alimentación balanceada, verduras, frutas. Yo sé que a veces no es muy fácil conseguir esto, pero dentro de lo posible, tratar de tener una alimentación balanceada, descanso adecuado entre el día y obviamente en la noche, entre 7 y 8 horas es el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque cuando descansamos, cuando dormimos, se activa, ¿verdad?, el sistema inmune, empiezan, ¿no es cierto?, a fortalecerse el sistema inmune, que nos permite enfrentar situaciones no solamente emocionales, sino también enfermedades que se pueden presentar y que puedan afectar el cuerpo. Hidratación, es muy importante que tengamos una hidratación, evitar el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué sucede? Se deprime el sistema inmunológico, ¿verdad? Estamos con depresión, estamos con insomnio, estamos con problemas relacionales. Muchas personas, para salir de esta situación, recurren al tabaco, recurren, ¿no es cierto?, al alcohol, o en otros casos a las drogas, y esto no hace otra cosa más que complicar más los cuadros. En cuanto a las relaciones interpersonales, la comunicación con nuestros seres queridos es muy importante, tener el contacto social. Aquí es importante identificar una red de apoyo. Por ejemplo, ya vamos a hablar más adelante, cuando necesitamos hablar, conversar con alguien, cuando no tenemos la posibilidad de contactar a un psicólogo, un terapeuta, un consejero, es importante que tengamos una red de apoyo. El ocio, esparcimiento. Tenemos que, a pesar de que estemos encerrados, ¿verdad?, en cuarentena,
Esto no significa que no vamos a poder buscar espacios para divertirnos, podemos hacer juegos, ejercicios físicos, podemos hacer bailoterapia. Esto es genial, la bailoterapia nos ayuda porque tanto el ejercicio como la música hace que se beneficie el sistema inmunológico, pero también el sistema nervioso central. Podemos tener juegos de mesa, podemos, no sé, dar rienda suelta a nuestra creatividad. El ocio, esparcimiento, ya lo dijimos. Es importante que en la medida de lo posible podamos estar en contacto con la luz solar, con los rayos de sol, recibir un poquito, ¿verdad?, por el tema de la vitamina E, la vitamina D. Administración del tiempo, planificar, prever necesidades, el poder escribir, el poder ponerlo en el papel, esto ayuda porque a veces decimos, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué hago? ¿Y tú qué haces? Es importante irlo poniendo en el papel. Respetar los espacios definidos. Hay veces en que uno va a necesitar estar solo, ¿no es cierto? Procurar una habitación dentro de la casa, decir, ok, yo quiero estar solo, comunicarlo, es importante la comunicación. En este momento, un día mi hija dice, papá, yo necesito estar sola, así que me voy a mi habitación. Perfecto, ve a tu habitación. A veces necesitamos estar solos para llorar, necesitamos estar solos, ¿verdad?, para poner en orden nuestras ideas, necesitamos estar solos para conectarnos con nuestros amigos. Es súper importante este tiempo. Flexibilidad y adaptación. Aceptar las cosas que no podemos controlar, ¿verdad? Como dice esta famosa frase de Alcohólicos Anónimos, dice Dios, dame serenidad para poder aceptar esas cosas que no puedo cambiar, valor, la fortaleza para poder cambiar esas cosas que sí puedo hacerlo, y dame la sabiduría, la inteligencia para poder establecer la diferencia entre los dos. Por ejemplo, hay cosas que no podemos cambiar. Nosotros podemos decir, no, pero lo que están haciendo las autoridades, eso no es correcto. Si yo fuera alcalde, si yo fuera alcaldesa, ¿verdad?, no haría esto o aquello. ¿Cómo es posible que hagan esto? Hay cosas de las cuales no tenemos control y nos vamos a estresar innecesariamente. Hay cosas de las que no tenemos control, pero hay cosas de las que sí tenemos control. Por ejemplo, dentro de nuestra casa, tener un espacio donde todos podamos verbalizar, decir, familia, yo quiero compartir esto, me siento así, siento esto, creo que lo mejor es esto o aquello, poder tener esos espacios. Yo creo que tú estás siendo demasiado radical en esto, deberías, ¿no es cierto?, tu temperamento, bajarle un poquito la intensidad, cosas que sí podemos controlar y cosas que sí podemos cambiar. El autoconocimiento, reconocer mis capacidades y ser amable conmigo mismo. Miren, no somos supermanes, no somos dioses, no podemos, lo digo con mucho respeto, no podemos ayudar a todo el mundo, no podemos, y a veces incluso, ¿verdad?, poder atender todas las necesidades dentro de la casa, y debemos, como seres humanos, decir, esto no puedo, hasta aquí llega mi capacidad, ¿no es cierto?, de afrontamiento, incluso para que todos puedan saber. No ofrecer cosas que de pronto no podemos hacerlas. Debemos ser honestos y transparentes con nosotros mismos. Hasta ahí, hasta donde yo puedo llegar. Debemos tratar, ¿no es cierto?, ser sabios con nuestra propia salud también. Bien, una siguiente diapositiva, ya vamos terminando con esto. ¿Qué hacer si las emociones nos afectan? ¿Qué hacer si las emociones se desbordan? Primero, esto tiene que ver con las emociones fuertes, porque estamos frente a una crisis grave que no la habíamos tenido en nuestro país al menos. Lo importante, lo primero, es verbalizar. Es importante que saquemos las emociones. Adentro nos hace mucho daño. Cuando estas emociones están adentro, digamos, el resentimiento que puede haber, la ira, cuando están adentro, nosotros le damos el poder para que nos afecte. Le estamos dando la capacidad del poder para que nos afecte. Cuando nosotros verbalizamos y las sacamos, ya no tienen ese poder. Y nosotros nos liberamos y cambia radicalmente nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, incluso nuestra parte física, cambia automáticamente. Entonces, lo importante es verbalizar. Si tenemos un espacio en hacerlo, ¿verdad? Hay un ejercicio que se llama la silla caliente. Estamos todos reunidos en la sala un momento del día y ponemos la silla vacía, y aquel que quiera decir algo, expresar lo que siente su corazón, va y se siente en esta silla caliente y con libertad empieza a expresar, sin que nadie le interrumpa, sin que nadie le juzgue. Él empieza a decir, obviamente con mucho respeto, con mucho amor, ¿verdad? Esto es lo que siento, esto es lo que pienso y esto es lo que necesito. Poder expresar y sacar todo eso. En segundo lugar, tenemos el tema de poder contar con esta red de apoyo, ¿verdad?
necesitamos saber que podemos contar con alguien. Si estamos dentro de la casa, obviamente con los adultos, y si no, con alguna persona de confianza, una persona madura, fuera de la casa a través de las redes sociales. Es importante la red de apoyo, de poder verbalizar, poder sacar todo este dolor que tengo. Aún si tienes dificultades en la casa, decir, tuve un problema, tuve un incidente con un miembro de la familia. En tercer lugar, tiene que ver con el tema de vivir en el presente. Mira, muchas veces en situaciones así, cuando se da un incidente, un problema, una confrontación, es como natural traer el pasado al presente. Es que esta no es la primera vez. Cuando yo me acuerdo, ¿verdad? Allá por el año de 1980, y a veces nos acordamos, ¿verdad? Es increíble, nos acordamos porque relacionamos la situación difícil que se dio con las emociones y queda grabado en el área del hipocampo, en el cerebro. Entonces nos acordamos con fecha y dicen, aquella vez cuando pasó esto, y traemos eso, y eso no ayuda en nada, eso solo hace que se complique más la situación. Entonces, y si nos vamos al futuro, y ahora en el futuro yo tenía planificado hacer un viaje, no sé, a los Estados Unidos, y ahora todo está perdido, ya no tiene sentido la vida. Esto es tenaz. Tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. Aquí es, como dice, ¿verdad? La Biblia, cada día tiene su afán. No trasladarnos al pasado porque nos deprimimos, ¿verdad? O nos afectamos. Y si nos vamos al futuro, empezamos a generar estados de ansiedad y de desesperanza. Y lo cuarto, tener cuidado con las fuentes oficiales. La información que recibimos es vital. No podemos estar en este canal, en esta radio, y por todas partes tratando de inquirir, tratando de buscar información. Es importante que escojamos un medio de comunicación que sea de confianza, ¿verdad? Y de preferencia un solo día, una sola vez en el día, para poder recibir la información, especialmente por el tema de las decisiones que tome el COE cantonal para los cambios que se van a hacer en la movilidad, en el trabajo y todo esto. Si alguien tiene problemas con esto, no lo haga. No está obligado a mirar los medios de comunicación, y en todo caso le encargamos a alguien de la familia, te cargamos a ti para que veas los noticieros y tú nos cuentas un poquito en resumen lo que está pasando. Y finalmente, voy a darles a conocer los 4 pilares de la salud que son importantes. Ya vamos a tener preguntas al final. Es la dieta equilibrada, el ejercicio físico, que es importante, el tema de tener un estilo de vida saludable, y finalmente la fe y la esperanza. Esto es increíble. Aunque tú no creas en Dios, aunque tú, no sé, no creas en nada, te voy a contar que esto es importante. Primero, la dieta equilibrada. Esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué razón? El que podamos comer varios alimentos de todos los, sean verduras, frutas, de preferencia, yo sé que a veces no es fácil conseguir los alimentos de preferencia, alimentos que no sean procesados, ¿verdad? Alimentos de origen natural, es súper importante. ¿Qué más? En el tema del ejercicio físico, en el tema de la dieta equilibrada, tratar en lo posible de no utilizar grasas saturadas, tratar de hacer al vapor, cocido o al horno de manera, si se puede, y usar aceite de oliva. En el tema del ejercicio físico, necesitamos, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio físico hace que nuestro organismo segregue endorfinas, dopaminas y serotonina. Estas son las hormonas denominadas de la felicidad que nos estabilizan. Hay una homeostasis, ¿no es cierto?, en nuestra fisiología interna. Esto es importante. El ejercicio físico no solamente tonifica el cuerpo, no solamente nos permite tener una buena salud, sino también nos beneficia en el área emocional. Tomar agua es importantísimo, que nos hidratemos. ¿Qué más? En el tema del ejercicio físico, les había dicho que la bailoterapia es extremadamente beneficiosa. Vamos al estilo de vida adecuado o al estilo de vida saludable. Esto tiene que ver con un descanso físico y emocional. Debemos hacer, ¿no es cierto?, rutinas de sueño, como antes teníamos, ¿verdad?, los niños a las 3 de la tarde, una siestita. Esto es importante para recuperarnos. 15 a 20 minutos que nosotros podamos descansar en el día, esto es mágico, nos prepara para unas 8 horas de trabajo. ¿Qué más? En el tema del estilo de vida adecuado, debemos pensar en nuestra salud, debemos tener algún hobby, ¿verdad?, compartirlo con todos, juegos de mesa. ¿Qué más podemos hacer aquí? De pronto pintar, dibujar, aprender a tocar algún instrumento musical. Hay en internet, ¿verdad? Lo podemos encontrar y son gratuitos.
tutores que nos podrían ayudar en este tema. Luego viene el estilo, la fe y la esperanza. ¿Por qué el tema de la fe y la esperanza? Se han hecho algunos estudios, especialmente en la Universidad de Boston, en Canadá, y en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos, con alrededor de 300 pacientes, unos que sufrían de ansiedad y otros de depresión. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Las personas que creían en Dios, aquellas personas que tenían una fe, ¿verdad? Personas que tenían una religión específica, estas personas se sanaban muy rápidamente, ¿verdad? Y ni siquiera necesitaban de medicación. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que descubrieron los científicos? De que estas personas creyentes tienen esperanza en un ser superior. Tienen esperanza, ¿verdad? Es muy difícil que estas personas se puedan derrumbar emocionalmente, porque tienen su confianza puesta en un ser superior, tienen puesta su confianza en Él, en Dios. Y estas personas, estos estudios determinaron que se sanan rápidamente y muchos de ellos no necesitan de una farmacoterapia, ni siquiera, ¿verdad?, de ayuda psicológica, porque tienen su confianza en Dios. Entonces es importante que tengamos estos tiempos de oración, ¿verdad?, de poder leer la Biblia, estos tiempos en que puedas también hacer meditación, meditar, lees un pasaje de la Biblia, alguna historia de la Biblia, y poder compartir con los seres queridos, ¿verdad? Esto trae mucha paz, esto trae realmente mucha tranquilidad, mucha calma a nuestra alma, a nuestro hogar y a nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Espero haber abordado rápidamente todos los temas, espero haber cumplido las expectativas y ahora con muchísimo gusto nos vamos a la serie de preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilson. Definitivamente un tema de mucho interés para cada uno de los que estamos viendo esta transmisión. Y te cuento que tengo algunas preguntas. La primera pregunta viene del señor Ricardo Mieles Barberán y dice, si tenemos un nivel de estrés alto, ¿podríamos llegar a sufrir una depresión? La depresión es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo humano. ¿Te podría bajar las defensas? Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, hay un proceso, ¿verdad? No vamos directamente a la depresión, empieza el tema del estrés. El estrés se puede convertir en un estrés crónico, luego vienen los estados de ansiedad y finalmente podemos terminar en lo que se denomina un problema de depresión, ¿verdad? Mayor. Sí, entonces, ¿qué hacer? Es importante que al inicio, cuando nosotros empezamos, y esta es la recomendación, empezar a identificar cuáles son aquellos elementos que nos causan el estrés. Pueden ser las noticias, preguntarle a la persona, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellos estresores? ¿Cuáles son esos elementos, ¿verdad? Que te están causando este tipo de estrés. Es importante identificarlos, verbalizarlos y empezar a hacer cambios inmediatamente antes de que pasemos a las siguientes fases y terminar en una depresión que realmente es muy grave y toma mucho tiempo el poder salir de ella. Muchas gracias, Wilson. Aquí tengo otra pregunta muy interesante. La hace el señor Troja Manaba. Dice, no me imagino que es la forma como se identifica en el chat. ¿Qué recomendación le da a los jóvenes para manejar las situaciones de estrés en los momentos actuales? Listo. Los jóvenes realmente, ¿verdad? Por la hiperactividad que tienen, ellos necesitan estar en actividad constante, necesitan estar saliendo, compartiendo, hablando. Es importante que podamos hacer rutinas con los jóvenes y con los niños también, poder tener rutinas. Es decir, en la medida de lo posible, desayunamos a tal hora, tenemos ejercicio físico a tal hora, luego la lectura de un libro. En caso de los muchachos quienes están en clases, ellos tienen ya como definido su espacio para poder estudiar y también en la tarde poner espacios para ver una película, para ver la televisión, no todo el tiempo porque esto nos estresa en lugar de ayudarnos y poder leer un libro y poder establecer juegos entre toda la familia, pero que también tenga un tiempo de descanso y usar las redes sociales en determinado momento, determinado tiempo, porque tampoco es saludable dedicar todo el día a las redes sociales, pues esto trae un cansancio físico, mental y también visual que puede alterar nuestra salud. Entonces, tener estos espacios, ¿no?, ya de alguna manera definidos. Muchas gracias, Wilson. La siguiente pregunta es de Gonzalo Rodríguez.
Y dice, la incertidumbre y el no poder controlar lo que va a pasar mañana nos lleva a un estado de ansiedad muy alto. ¿Cómo puedo manejarlo? Justamente lo que decíamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pensando en el pasado o en el futuro, claro, esto nos da una sensación de desesperanza, de inquietud, y uno dice, por Dios, ¿cuándo va a pasar esto? Y empezamos a fijarnos en los casos de Italia, de los Estados Unidos, del Reino Unido, donde están muriendo las personas, donde la gente se está contaminando, ¿verdad? En estos momentos hay que identificar, quizás la persona que nos está haciendo la pregunta es una persona muy sensible y se afecta fácilmente por esta situación. En este momento necesitamos una red de apoyo. Buscar a alguien de confianza a quien poder verbalizar, expresarle, ¿no es cierto? Decirle, amigo, ¿sabes qué? Tengo esta sensación de tristeza, de desesperanza, de inquietud y no sé qué hacer. Y para que la persona le diga, cuéntame, ¿qué es lo que sientes en este momento? Entonces le va a decir, siento que me desmayo, siento a veces que se me vienen ideas a la cabeza medias raras, medias extrañas. Por eso la necesidad de verbalizar, porque han habido casos de personas que tienen ya o han vivido una situación difícil hace tiempo y están en un estrés postraumático, ¿no es cierto? Personas que ya piensan o tienen ideas suicidas. Por eso la importancia de tener una red de apoyo. Si no tienen esta red de apoyo, buscar. Hay muchas personas, ¿verdad?, en las redes sociales que de manera gratuita están ofreciendo consejería y están ofreciendo acompañamiento. Es muy importante que podamos hablar con alguien. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta esas recomendaciones, Wilson. Aquí hay una pregunta que es de anónima y dice, ¿qué puedo hacer si vivo en un departamento en un tercer piso con 3 hijos? En su conferencia recomendó tomar la luz solar, pero nos da miedo salir del departamento siendo que hay muchos otros vecinos que comparten el condominio. ¿Qué podría hacer? Pregunta. Ok, muchas gracias. Podemos buscar algunas opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la hora del día donde la luz solar, ¿verdad?, entre por la ventana, a través de la ventana podemos tomar los rayos del sol. Esa puede ser una buena opción, porque lo otro nos va a estresar más de lo que ya estamos y nos va a complicar la situación y un eventual contagio. Entonces, tratar a través de la ventana en el momento, puede ser en la mañana o puede ser en la tarde, ¿verdad?, que entra el sol a nuestro departamento para que podamos recibir los rayos del sol. Bueno, es importante tener eso en cuenta, sobre todo para los que viven en departamentos donde no tengan un patio donde puedan salir a tomar el sol, ¿no? Mira, Wilson, te cuento que aquí hay 2 personas que han hecho la misma pregunta, y la pregunta es, la hace el señor Jesús y la señora Consuelo Vera, y dice, ¿qué tiempo de ejercicio físico diario deberíamos hacer los principiantes? Listo, gracias por la pregunta. Es importante que iniciemos, ¿verdad?, con un tema de ejercicio, se llama caminata de baja intensidad, que lo podemos hacer si empezamos, dependiendo de la edad de las personas, ¿verdad? Si son jóvenes o jóvenes adultos, pueden empezar directamente con 30 minutos diarios, pueden hacerlo. Una caminata de baja intensidad, hay algunos que tienen, ¿no es cierto?, caminadoras, lo pueden hacer también, 30 minutos diarios. Si hay personas que ya tienen una edad mucho más avanzada, 15 minutos e ir, ¿no es cierto?, de a poquito aumentando, unos 5 minutos hasta llegar a los 30 minutos diarios. Si no lo pueden hacer todos los días, lo pueden hacer pasando un día 45 minutos. No solamente se recomienda el tema de la caminata de baja intensidad, pueden hacer ejercicios de respiración, pueden hacer ejercicios también de relajación, que son muy importantes, muy valiosos en estos momentos, ¿verdad? Tendidos en el suelo, pueden hacer estos ejercicios de respiración y ejercicios de relajación. Esto es muy importante, pero estar en actividad. Y hay personas que de pronto tienen algún tipo de discapacidad ahí donde están, dependiendo de la discapacidad, si es auditiva, visual, ¿no es cierto?, puede ser intelectual, tratar, dependiendo de eso, hacer ejercicios o tener actividades lúdicas. Por ejemplo, el que puedan pintar, el que puedan dibujar, incluso el que puedan expresar a través de la escritura, sacar sus emociones. Interesante la recomendación, Wilson, definitivamente. La señora Iris Mendoza dice, excelente conferencia.
¿Cómo identificar qué tipo de estrés poseemos? Es la pregunta que hace ella. ¿Cómo identificar qué tipo de estrés poseemos? Muy bien. Lo que hacemos, por ejemplo, en la terapia, ¿no es cierto? En la consulta es hacer un diagnóstico. Cuando la persona viene, ¿qué es lo que nosotros preguntamos? Cuénteme lo primerito, ¿qué fue lo que le motivó a buscar ayuda, verdad? E inmediatamente la persona dice, bueno, ¿sabe qué? Lo que me llevó a buscar ayuda fue esto. Entonces, ese es el primer elemento importante que nosotros tenemos para poder trabajar. Y luego yo le pregunto, le digo, dígame, de este último tiempo, 3 situaciones que han sido estresantes para usted, 3 situaciones que realmente le han afectado a usted y a su entorno. Dígame en importancia, en orden de prioridades, cuáles son esas. E inmediatamente las personas dicen, a ver, en orden de prioridades, a ver, es esto, sabe que discuto mucho con mi pareja. Muy bien, la segunda, el tema económico, sabe que eso me estresa profundamente. Y el otro, sabe que la familia de origen. Correcto, entonces ya tenemos, ¿verdad? Ya podemos identificar estos elementos estresores que están afectando nuestra vida. Ese es el diagnóstico y no es tan complicado poder hacerlo. Lo podemos escribir en un papel, ¿verdad? Es decir, estas son las cosas que me están estresando, las que están afectando mi vida y están afectando mis relaciones. Wilson, te comento que tenemos muchas preguntas. No sé si el tiempo nos va a alcanzar. Vamos a tratar de hacerlas que estén dentro del tiempo que está establecido, ¿verdad? Y las que sean parecidas las voy a unir para poder ir ahorrando tiempo. La siguiente pregunta viene de Carlos Alberto Zambrano y dice, en lo referente a los niños, explicarles sobre la pandemia del COVID-19, ¿cuál sería el mejor método? Porque en mi caso me pregunta mi hijo que cuándo van a poder salir. Hay 2 preguntas parecidas, entonces... Ok, muchas gracias. Mire, en este caso es importante establecer la edad de los niños, ¿verdad? Los niños que todavía no pueden llegar a entender qué es lo que está pasando allá afuera, con mucho amor, con mucha ternura, decirles, mira, hijo, hija, quiero decirte que esto va a pasar, esto es temporal, vamos a tener que estar, ¿no es cierto?, dentro de la casa, porque afuera están tratando de resolver un tema que está afectando la salud de las personas, por lo tanto nosotros vamos a tener que quedarnos acá. Y lo que quiero que sepas, que es importante, que aquí estoy yo, aquí está tu papá, está tu mamá, tus abuelitos, quien fuera, la familia, ¿no es cierto?, que esté a cargo los hijos, decirle, aquí estamos nosotros para acompañarte, no te va a pasar absolutamente nada. Es importante que lo hagamos de esta manera, porque si empezamos a decir, ya, tranquilízate, deja de llorar, de gritar, eres esto o aquello, eso lo único que va a hacer es agravar los cuadros de estrés y llegar a un tema de depresión. Es importante hacerlo con mucho amor, con mucho respeto. Si son más grandes, con total claridad y transparencia, hay que decirles, hijos, esta es la situación, en términos generales, tampoco vamos a entrar en detalles, aunque los hijos grandes ya saben, ya conocen toda la información a través de las redes sociales, pero con los más pequeñitos eso. Y también poder decirles a los niños que puedan expresar lo que ellos sienten a través de un dibujo. Les damos pintura, les damos marcadores y les decimos, quiero que dibujes cómo tú te sientes, cómo miras tú la situación para que ellos puedan escribir. Y a partir de eso nosotros digamos elementos y podamos ayudarlos. Gracias, Wilson. Para todos los que tenemos hijos, pues nos es muy valiosa esas recomendaciones. Karina Peralta dice, el estrés nos puede causar cambios de estado de ánimo súbitos, es decir, cambiar rápidamente de un estado de ánimo a otro de manera extrema. Sí, por supuesto, ¿no? Y es muy común esto de la bipolaridad. Hay momentos en que estamos eufóricos, ¿verdad? Estamos felices y decimos, qué emoción, ya está bajando la curva epidemiológica, qué gracias Dios. Y otra en la tarde dan otra noticia y nos bajamos, ¿verdad? Decimos, no, cantamos victoria antes de tiempo, no, esto no va a pasar, nos vamos a morir. Hay situaciones que se pueden dar, ¿no? Y esto es natural. Yo quiero que sepan que esto es natural. Es parte de nuestro sistema, ¿verdad? Es parte de nuestro sistema. Necesitamos expresar esto. Ahora, ¿qué hacer? Necesitamos verbalizarlo, ¿no? Cuando hay estos cambios súbitos de estados de ánimo, ¿verdad? Poder, cuando estamos eufóricos, decir, sí, qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que lo tomes de esa manera, que bien, me encanta cómo tú lo estás tomando, cómo lo estás sobrellevando, me encanta, ¿no es cierto? Y cuando está en la tarde un poco ya apático, triste, ¿no es cierto?, deprimido, decirle, ¿sabes qué? Eso también es natural,
estos estados son normales, pero ¿sabes qué? Aquí estamos para ti, aquí estoy para hablar contigo, cuéntame qué es lo que estás sintiendo, cuéntame cuál es tu necesidad. Y dependiendo de la necesidad que se presente, pues poder ayudarle y poder sobrellevar. Pero apenas la persona que está en este estado de ansiedad lo expresa, lo verbaliza, créanme, que inmediatamente empieza a cambiar su estado de ánimo. Porque está sacando, ¿recuerdan? Si está adentro le damos el poder a esa emoción, a ese sentimiento de hacernos daño. Si sale, ya no tiene esa capacidad de ese poder. Y tener también estos tiempos, ¿verdad? De los juegos de mesa, estos tiempos de hacer actividades juntos, de cocinar, incluso, ¿verdad? De ver posibilidades de hacer algún plato diferente. Esto también nos va a ayudar muchísimo. Quiero decirle a cada una de las personas que están viendo la transmisión que por motivos de tiempo estoy tratando de unir las preguntas. No voy a estar diciendo los nombres porque voy a unir varias preguntas para poder ir avanzando. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo diferenciar estrés y ansiedad? ¿Y cómo ayudar a mis hijos que tengan una de estas dos situaciones? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos si tienen estrés o ansiedad? Listo. Aparte de las recomendaciones que les acabo de dar, yo quisiera añadir unas más. Es importante los ejercicios de respiración y los ejercicios de relajación. Extremadamente importante. Les puedo dar uno que es muy sencillo. Por ejemplo, podemos estar sentados o acostados y vamos a inhalar profundamente, ¿no es cierto?, en 5 tiempos. Inhalamos 5 tiempos. Retenemos la respiración 5 tiempos. Exhalamos en 5 tiempos. Y luego inhalamos en 5 tiempos. Podemos hacer esto unas 5 a unas 10 veces mientras estamos sentados o acostados. Esto va a permitir que nos relajemos. El ejercicio físico es fundamental y también el que podamos hacer ejercicios de relajación, ¿verdad? Por ejemplo, les recomiendo uno que es muy importante, acostados o sentados, empezar a visualizar, en ese momento cerramos los ojos y empezamos a concentrar toda nuestra atención en el dedo gordo del pie. Empezamos a pensar en el dedo gordo del pie, cómo, ¿no es cierto?, en ese momento las venas, arterias, están en ese momento llevando sangre, llevando nutrientes, llevando oxígeno a lo largo del dedo y luego vamos extendiendo a los otros dedos, el pie y vamos subiendo por el tobillo, ¿verdad? Esto es extremadamente importante, nos va relajando, nos va haciendo que nos desestresemos y nos alejemos de aquellos elementos estresores que están afectando nuestra vida. O pueden buscar algunas apps, ¿verdad? Y en las redes, algunos ejercicios que los pueden buscar de estos ejercicios de respiración y relajación. Gracias, Wilson. Estaba ya haciendo la prueba de los ejercicios que estabas diciendo. La pregunta que viene a continuación, yo pienso que muchos padres nos la hacemos. ¿Qué hago cuando tengo hijos de diferentes edades y que quieren hacer diferentes cosas y los tengo a todos en un mismo sitio? ¿Cómo manejo esta situación? Sí, un poco lo que decíamos, ¿verdad? En uno de los momentos tenemos que establecer rutinas y establecer horarios. No nos queda de otra, ¿verdad? Porque los niños pequeñitos no van a querer, por ejemplo, de pronto estar haciendo bailoterapia o no van a querer estar jugando ajedrez, por ejemplo, porque no pueden o no han aprendido. Establecer horarios. Ahí nos toca a los padres, que somos los líderes de la casa, ¿verdad?, establecer estas rutinas. En la mañana, un horario, ¿no? Esto, vamos a hacer esto. Edades, por edades, ¿no es cierto? De tal hora a tal hora vamos a trabajar con ellos. Incluso podemos incluir a los jóvenes. Decir, muchachos, ustedes quiero que me ayuden con los más pequeños. Ir alternándonos para poder todos estar haciendo algún tipo de ejercicio y para no caer en este tema de los estados de ansiedad o de estrés. Wilson, dice un padre de familia, ¿cuánto es el tiempo recomendable del uso de redes sociales para los adolescentes? ¿Y qué puedo hacer con un hijo que no para de comer continuamente para que mi relación no se vea averiada? Sí, miren, este estrés, ¿verdad? Estos estados de ansiedad producen precisamente que las personas o coman con desesperación u otros dejan de comer. Simplemente dejan de comer, otros que duerman 10, 15 horas u otros que no duerman absolutamente nada. Esto afecta, ¿no es cierto?, nuestras funciones internas. Ahora, ¿qué hacer? El tema
de dosificar las comidas en el día. Por ejemplo, si tienen 3 comidas, ahora les vamos a tener 5 comidas. Es decir, esto es una recomendación saludable. Vamos a tener un buen desayuno. A media mañana vamos a tener una comida, al almuerzo, a media tarde y en la noche. Vamos a ir alternando las comidas y obviamente el tema del ejercicio y el tomar agua. Antes de las comidas, tomar agua. Cuando tú tomas agua hay una sensación de saciedad en el estómago y esto impide que nosotros, ¿verdad?, tengamos esta desesperación por comer más. Y la otra pregunta, el tiempo en redes. El tiempo en redes sociales. Esta es una muy buena pregunta. Yo tuve un paciente, un muchacho de 15 años que se pasaba 8 horas diarias en las redes sociales, ¿verdad? Él empezó a sufrir ya un trastorno importante, incluso a nivel de la visión. Él empezó a ver manchas y figuras en el aire y empezó a desesperarse porque estas manchas estaban permanentemente a él y empezó una situación de ansiedad y de estrés. Entonces, es importante porque estos rayos lumínicos, ¿verdad?, afectan la córnea, afectan y afectan también el sistema nervioso central. Entonces, es importante que nosotros les expliquemos en primer lugar cuáles son las consecuencias de estar demasiado tiempo en las redes sociales y la recomendación, dependiendo de la edad, igual, la recomendación máximo 2 horas diarias. Hay unos que dicen, no, pero papá, mamá, estoy haciendo mis tareas. De acuerdo, vas a hacer tus tareas, terminas de hacer esto y a partir de ahí son máximo 2 horas, entre 1 y 2 horas máximo por estos problemas que se van a dar en el sistema nervioso central y también problemas neurológicos que se han dado ya en la consulta. Wilson, yo sé que el tiempo ha transcurrido, voy a hacerte 4 preguntas más y terminamos por motivos de tiempo, hay que respetarlo también, ¿no? Aquí viene una pregunta interesante, dice, ¿cómo hacer entender a los empleadores que consideran el horario de teletrabajo las 24 horas del día, lo que está provocando conflictos familiares, estrés en la casa y un malestar general con la familia? Ok, muy buena pregunta. Y aquí hay una situación especial, ¿no? Lo primero, es importante establecer, ¿no es cierto?, prioridades. Yo sé, por supuesto que sé que el trabajo es extremadamente importante y sobre todo en estos momentos de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por supuesto que es importante, pero quiero decirles que también es importante el tema de la salud física y emocional, nuestra personal, pero también de nuestra familia. Es importante que nosotros podamos establecer igual horarios. Si es teletrabajo, decirle de tal hora a tal hora. Yo conozco muchas personas que están trabajando, por ejemplo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, establecer un horario. No podemos bajo ningún punto de vista estar, ¿verdad?, las 24 horas del día pendientes a una llamada, a un mensaje, que dependiendo de la modalidad de trabajo, que necesito esto, necesito aquello. Es importante que pongamos límites saludables. Decirle a nuestro empleador, a nuestro jefe, a nuestro director, por favor, esta es la recomendación que nos han hecho profesionales de que debemos cuidar nuestra salud física y emocional, porque si yo no estoy sano emocionalmente y físicamente, yo no voy a poder aportar a la empresa o a la institución, no voy a tener un trabajo de calidad, lo uno. Y lo otro, en mi casa yo voy a tener problemas, vamos a tener problemas, porque llegamos a la casa, ¿verdad? La familia está a la expectativa de que llegue el papá, la mamá y que nos cuenten cómo les fue y también los protocolos que tenemos que hacer para ingresar a la casa para no afectar a la familia, todo esto, estas rutinas diarias que tenemos que hacer requieren de tiempo, el compartir con la familia, tener las actividades lúdicas en casa, pero también el tiempo de descanso. Esto es supremamente importante. Si no, se va a deprimir el sistema inmunológico y empezamos a somatizar, empezamos ya a tener los primeros síntomas de enfermedades que van a venir. La recomendación, sí es importante el trabajo, pero hablar con nuestros jefes y poner límites saludables y llegar a acuerdos. Muchas gracias, Wilson. Queremos agradecer a cada una de las personas que están viendo esta transmisión por las felicitaciones y decirles que Comunidad Educativa Israel para nosotros es un compromiso, el velar por su salud, el velar por su salud emocional. Son parte de nuestra familia y lo que hacemos, lo hacemos primeramente con la visión que tenemos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, que son cada uno de ustedes,
Así que esta es solo la primera de muchas otras conferencias que vendrán. El día martes tenemos una conferencia muy importante que se trata de la cuarentena y yo, dirigido para los jóvenes, pero eso no quiere decir que no pueden verlo los padres de familia también. Entonces estamos muy agradecidos por cada una de sus felicitaciones y te agradecemos también, Wilson, y quiero que sepas que hay mucha gente agradeciendo la labor que has desempeñado en esta tarde. Te dije que hacía 4 preguntas, ya te hice una, te quedan solo 3 más. La siguiente pregunta dice, ¿qué hacer cuando nos encontramos con noticias que nos causan ansiedad? Porque no nos podemos alejar de la realidad y en todos lados vemos noticias muy duras. Sí, es importante que establezcamos solo un medio de comunicación, porque si recibimos, ¿verdad?, un bombardeo permanente de noticias y la mayoría de noticias desalentadoras, ¿verdad?, esto nos va a abrumar, nos va a sobrepasar y vamos a generar un estado de ansiedad. Entonces, es importante un solo medio de comunicación que sea de nuestra confianza y un solo día, una sola vez en el día, para poder estar informados, sobre todo por el tema del COE, ¿no es cierto?, del Comité de Operaciones de Emergencia, para saber cuáles son las disposiciones en cuanto a la movilidad. Y también lo otro, el poder escuchar noticias que sean halagadoras, noticias importantes, ¿verdad?, ver programas que nos animen, que despierten, ¿no es cierto?, nuestro interés, poder tener algunos tutoriales, aprovechar en el internet algunos tutoriales de algunas cosas que quisimos hacer. Eso es importante para tener el tiempo, ¿no es cierto?, copado de manera productiva. Y si hay personas muy sensibles, la recomendación es no vean noticias, tienen que designar a una persona de la familia, quien sea, que escuche el programa de la radio o la televisión y les dé un resumen con las noticias más relevantes, especialmente con estas medidas. Por ejemplo, en mi casa, mi hija menor, ella dice, papá, yo no quiero que me digan absolutamente nada de las noticias, no quiero saber, porque ella es muy sensible. Únicamente explíqueme el tema de las cosas que hay que hacer. Perfecto. Entonces nos manejamos de esta manera. Esto es muy saludable. Gracias, Wilson. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacer con un adulto mayor que está cansado del encierro? ¿Cómo puedo actuar con él? Correcto. Es muy común, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones, justo la señora que atendí en la mañana, ella decía, hay un hermano que pasa de una semana con mis padres, donde me parece que tiene como 90 años, y la otra semana pagamos a una persona para que pueda atenderlo, pero el tema es que él quiere estar solamente con un miembro de la familia. Se estresan, ¿verdad?, porque ya no ven cotidianamente a las personas que estaban cerca, quieren salir, están cansados ya del encierro. En el caso de personas, ¿verdad?, dependiendo de la movilidad que tengan, es importante que nosotros podamos tener o hacer algunos ejercicios que tengan que ver con la motricidad fina. Esto desestresa, el que puedan pintar, el que puedan dibujar, al igual que los niños. Ejercicios de motricidad fina, ¿verdad?, que puedan dibujar, e incluso de motricidad gruesa, dependiendo de la condición física y de salud. Esto es importante. Aparte de la medicación. Y dependiendo si personas que tienen o no tienen el alcance, ¿no es cierto?, a tener una atención médica especializada, como un psiquiatra, especialmente un psiquiatra, hay algunas opciones, por ejemplo, naturales. Yo recomiendo, cuando hay estados de ansiedad y de personas que no pueden manejar esto de manera saludable, que puedan conseguir pasiflora con valeriana. La pasiflora y la valeriana son extraordinariamente muy buenas para aliviar los síntomas del estrés y de la ansiedad. Pero, lo primero, al especialista. Listo, Wilson. Vamos a hacer la última pregunta. Y la última pregunta la hace una mujer. Ella dice, ¿qué hacer si en el día empiezo a llorar, llorar y llorar? Y no sé si gritar, si saltar. ¿Cómo puedo manejar esta situación? Muchas gracias. Cuando ya se dan estas manifestaciones, ¿verdad?, que ya son extremas, que ya nos desbordan, que ya no las podemos controlar, en esos momentos sí necesitamos de ayuda profesional, necesitamos de acompañamiento. Porque primero, para establecer un diagnóstico adecuado,
¿Cuál es la razón? Quizás lo que estamos sintiendo en este momento no tiene relación directa con esta pandemia. Quizás son situaciones, crisis no resueltas, que son situaciones internas que no han sido resueltas o procesadas de una buena manera. Quizás son pérdidas que no las procesamos, ¿verdad? Que no le hicimos un proceso de luto, por ejemplo. Quizás son emociones estancadas, represadas, ancladas, que debemos identificarlas. Entonces, ahí sí necesitamos de un acompañamiento profesional para poder identificar. Quizás simplemente es el tema, ¿no?, de la pandemia. Quizás tiene miedo, hay algunas fobias, ¿no es cierto? Claustrofobia. En ese momento empezamos a descubrir que somos personas claustrofóbicas y podemos trabajar, ¿no es cierto?, con el tema de las fobias a través de un método que es fácil, que se llama la desensibilización sistemática. Podemos trabajar. Pero si ya nos desbordan las emociones, en ese momento ya necesitamos un acompañamiento profesional. Wilson, totalmente de acuerdo contigo. Justo en estos días me ha tocado tratar con personas que considero que han estado pasando por estas situaciones y, como decías tú, son cosas que ya han venido desde otras situaciones molestando, y que con esta situación, esta crisis que se está viviendo a nivel mundial, lo que han hecho es acrecentarse y aflorar con mayor potencia lo que ha estado molestando sus vidas a manera interna. Yo quiero decirte, como parte del DS de la Unidad Educativa Israel, que estamos muy agradecidos contigo, Wilson, que Dios bendiga a tu familia y que siga siendo, pues, para otros de gran ayuda. Hay una pregunta que quedó sin contestar y no me gustaría, yo ya me despido de ti, Wilson, pero no me gustaría que quedara sin ser respondida. Y dice un padre de familia: ¿qué se puede hacer si nosotros no tenemos una fe cristiana, pero igual tenemos una creencia y tenemos fe? ¿Cree usted que podría ser de ayuda para nuestra familia en estos momentos? De mi parte, Wilson, muy agradecido, que Dios te bendiga. Después de contestar esta pregunta estará Darío agradeciéndote personalmente. Bendiciones. Gracias, Julio. Bendiciones. Bueno, cuando se hicieron estos estudios, ¿verdad?, científicos en la Universidad de Toronto, establecieron aquellas personas que tenían una fe y que tenían una creencia en un ser superior. Esto es importante. Ahí no determinaron qué tipo de fe, no determinaron qué tipo de religión, ¿verdad? Pero desde mi experiencia, lo que yo le puedo decir, y gracias por la pregunta, desde mi experiencia, es importante que nosotros podamos darnos la oportunidad de conocer a ese Dios sobrenatural, a ese Dios creador, ¿no es cierto?, de los cielos y de la tierra, a ese Dios que nos ama, ese Dios que está pendiente de nosotros, ese Dios que nos envió un manual de vida, que es la Biblia, que podamos hacer ese acercamiento. Yo creo que este es el mejor momento para hacerlo, con mucho respeto, se lo digo, es importante. Yo hice un estudio y recorrí por todas las religiones, porque en un momento determinado dije, yo necesito creer en algo, es una necesidad intrínseca, porque dice la Biblia que Dios puso en el corazón del hombre la fe y también el sentido de eternidad. Yo necesito trascender aquí en mi vida. Entonces hice un estudio y visité, no lo hice por internet, fue un estudio de campo que hice en todas las religiones y me tomó un buen tiempo. Y finalmente, en lo personal, llegué a la conclusión de que la única respuesta, el único Dios verdadero es Jesucristo, aquel que vino hace 2000 años, ¿verdad?, entregó su vida por nosotros, murió en la cruz para pagar el precio por el pecado, resucitó al tercer día, es un Dios vivo que está a la diestra de Dios y desde allí intercede por nosotros, es nuestro abogado, es nuestro sumo sacerdote, es el que está pendiente de nuestras necesidades. Eso no solamente que me cambió la vida, me cambió el estado, mi forma de enfrentar las cosas, mi tema familiar, sino que también le dio sentido a mi vida. Mi vida ahora tiene sentido. Mi vida ahora tiene realmente tiene una razón de ser, tiene un propósito especial. Así que yo le animo, más allá de lo que pueda estar sintiendo, permítanme contarle mi experiencia personal y que busque a Jesús. Créanme, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él.
Les agradezco muchísimo por este tiempo. De verdad estoy muy agradecido con todos los padres de familia que se conectaron, que se dieron ese tiempo, que dejaron todas las cosas, ¿verdad?, para poder escucharnos. Espero haber contestado todas las preguntas y pues estoy a la orden. Gracias a Darío, gracias a Julio, a la Unidad Educativa Israel por haberme dado la oportunidad y el privilegio de esta tarde compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias a ti, Wilson. Para nosotros es muy importante tu presencia acá. Creemos siempre que las primeras cosas que se hacen siempre con amor, y esta es una forma de hacerlo. La Unidad Educativa Israel tiene dentro de su visión justamente transformar vidas, y en este tiempo tus palabras han sido fructíferas y grandes, porque hemos estado validando los comentarios de los padres, de la comunidad en general, y la verdad que te agradecemos mucho. Un mensaje para culminar, Wilson, en este momento. Gracias y adelante, por favor. Sí, agradecerles y decirles algo, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, decirles que esto es temporal. Esta no es una estación donde nos vamos a quedar permanentemente. Esta es una estación de paso. Esto va a terminar su proceso, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él no nos da una prueba más allá de lo que podamos soportar, porque conjuntamente con la prueba, Él nos da la salida. Esto va a pasar. Les pido que nos quedemos en casa, que respetemos las directrices, ¿verdad?, de las autoridades, que estén conectados con la Unidad Educativa Israel, que tiene muchas propuestas válidas para poder acompañarnos en este momento, y confiar plenamente en Dios. Gracias a ustedes. Gracias, Wilson. Gracias por este momento. Julio, vamos a contarle un poco a nuestros televidentes, aquellos que nos visitan por Facebook, aquellos que nos están viendo. Tenemos una cantidad de personas que nos han acompañado. Qué bueno poder llegar a sus hogares. Cuéntanos, el día martes sé que el DC nos tiene preparado una nueva transmisión. Cuéntanos un poco, por favor, Wilson. Sí, Darío, efectivamente el día martes a las 5 de la tarde tenemos nosotros una transmisión para los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Israel, que se llama La Cuarentena y Yo. Va a estar el licenciado David, quien es el director de la Fundación Camino de Vida, dando esta conferencia para cada uno de los estudiantes de la Unidad Educativa Israel, a la que están invitados también todos los padres de familia, las amistades, porque Israel siempre se preocupa pues por la salud de todos. También quiero decirte, Darío, que el día sábado tendremos otra conferencia muy importante, como es cómo educar en tiempo de crisis. Y así sucesivamente vamos a estar dándoles anuncios para que los padres de familia sepan todo el apoyo que vamos a estar brindando durante este tiempo, con el único objetivo de que se queden en casa seguros, sabiendo que hay una familia que está preocupado por cada uno de ustedes. Gracias, Darío, una excelente tarde. Efectivamente, Julio, es la familia Israel, está con ustedes. También en estos días ustedes van a recibir un comunicado programando unas sesiones de ejercicios para comenzar la rutina también que se llama Salud en el Cuerpo, y esto va a estar a cargo también de nuestro personal docente. Agradecemos a la producción de Somos Israel TV por todo lo que han hecho. Este programa está saliendo en vivo y le damos las gracias a Dios y a cada uno de ustedes, y no olviden de suscribirse en nuestros canales para que cuando ingresemos a transmitir ustedes puedan acceder. Darío Páez ha sido su servidor esta tarde y estaremos gustosos de podernos encontrar en una siguiente ocasión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Somos Israel TV.